Bienvenido nuevamente a esta serie de intervenciones o de reflexiones sobre la historia humana que hemos señalado como muy breve y monótona, dada la construcción exclusiva de esa historia por parte de dos mentalidades solamente, aquellas que acumulan poder infinitamente y aquellas que acumulan propiedades o riqueza infinitamente. Esas dos mentalidades forman el matrimonio original de la historia y han sido los únicos encargados de construir todas las versiones de la historia. Ellos han dado, con su capacidad de poder y de compra, las versiones de la realidad que hemos vivido el resto de los seres humanos. Decíamos la vez pasada que la voz del trabajador, del esclavo, de la persona que desde un comienzo de la historia que hemos dicho que ha comenzado, ha principiado hacia hace unos 10 o 15 mil años, es decir, poco más de 100 siglos, 120 siglos. La voz de esas personas que desde un comienzo trabajaban, así la palabra no existiera. Recuerde que hemos dicho que la mitad de esta historia es sin escritura, o la primera mitad. Luego, jamás sabremos cómo le llamaban en un lenguaje inicial, preescritura, cómo le llamaban a la persona que iba a cazar, que si llegaba herido, alguien lo curaba, a la persona que construía las casas, a la persona que fabricaba la ropa, a la persona que sembraba y cuidaba los cultivos. Jamás sabremos cómo le llamaban y eso es posiblemente irrelevante para estas reflexiones. Lo que importa es que esas personas fueron esclavizadas. También la palabra es posterior a la escritura, pero usémosla, esclavizadas, es decir, aquellos poderosos, aquel matrimonio original, se apropiaron de ellos. Luego, aquí hay un concepto muy importante que más adelante también reflexionaremos sobre él, y es que la propiedad privada es más un impulso, un estímulo de estas mentalidades que no solamente se apropian en términos casi abstractos de la historia, pero muy concretos desde el punto de vista del mal que han hecho al resto de los seres humanos, sino que ellos mismos, su mentalidad y su naturaleza, su conciencia obedece a un estímulo de apropiarse de las personas. Esto es muy preciso. En esto la historia no miente. En esto la historia es consistente. No ha dejado de manifestarse esa mentalidad de los poderosos por apropiarse de la vida de los demás en ningún momento de estos 10, 100 o 150 siglos. Luego, ahí hay algo muy importante a tener en cuenta si queremos cambiar la historia. Decimos entonces que la voz de esas personas que terminaron llamándose trabajadores o esclavos, dijimos que de esos 100 o 120 siglos o 150 siglos, como queramos, solo un siglo ha dejado de usarse la palabra esclavitud o esclavo, lo cual nos indica que en vez de haber desaparecido el verbo a través del cual se apropian, lo que ha sucedido es una transformación del sustantivo, pero el verbo continúa. El verbo, la acción de estos seres poderosos continúa. La vez pasada dijimos que sobre eso nos concentraremos también más adelante.
La voz de esas personas entonces no ha quedado registrada ni en la época de la escritura, ni en la época previa a la escritura, por supuesto, y ni hoy ha quedado en la cantidad de maneras que hay de registrar las voces de las personas. Y cuando se expresan, se las censura, se las califica de injustas y peor todavía, se las califica de desagradecidas. Veámoslo con cierto detenimiento. Ya hemos hablado de varios temas en estas intervenciones, por lo tanto ya puedo hacer ciertas mezclas con algunas de ellas, algunos conceptos. Hemos dicho que esas sociedades iniciales, previas a la escritura también, por supuesto después, esos poderosos han utilizado la existencia de seres superiores, dioses, seres divinos, un dios en singular, etc., para manifestarle a sus subordinados, a esas personas de quienes se han apropiado, que primero ellos son descendientes de esos dioses, que esos dioses les han dado la autoridad para mandar sobre ellos, para ordenarles, para darles los mandamientos que abajo tienen que obedecer y que ellos, los poderosos, no tienen por qué obedecer. Ellos se sienten libres del obedecimiento de esos mandamientos. Una emoción particularmente importante y que todos los gobernantes han utilizado a lo largo de estos 100 o 120 siglos o 150 siglos es el miedo. Primero, la emoción más frecuente del ser humano, pero también la emoción más utilizada por las personas que quieren acumular poder. Una de las maneras más eficaces, más efectivas, más útiles, que sirven más a la acumulación de poder, es instalar miedo en la conciencia de las personas a quienes se quiere dominar. Véalo hoy en día en cualquier nación, cualquier país. Por curiosidad, concéntrese en cualquier país que esté a unos cuantos meses de unas elecciones llamadas democráticas, como hemos dicho que la democracia es la nueva religión. Esas religiones, todas, incluyendo a la democracia, explotan el miedo para que las personas atemorizadas no piensen. Estos asuntos asociados con el miedo, el cerebro y lo que sucede en otras áreas del cerebro cuando el miedo surge, están muy bien estudiadas por los científicos. Luego, de pronto, después las mencionaremos, aun cuando no es el tema central, pero usted lo puede confirmar con múltiples fuentes. Una vez se instala el miedo en las personas, es más fácil dominarlas. Sea que el miedo lo transmitamos porque hay un libro sagrado o un Dios que lo manda, o porque el poderoso ya tiene tanto poder precisamente que lo instala. Esa voz del trabajador preescritura o esclavo, posescritura o con la escritura y actualmente no se escucha porque precisamente los poderosos a su vez evitan que hablen. Toda persona que ha acumulado y que siente en su ser, en su conciencia, en su apetito, un afán de acumulación de poder incesante, infinita, recuerden, no quiere decir solamente a los niveles superiores de la sociedad, a todo nivel, a todas las capas los hay esos seres. Esa persona conoce y sabe
las jugadas que ha practicado para avanzar en el poder o en la riqueza. Luego, es natural, es obvio que considere evitar que los trabajadores hablen. Por otro lado, al atemorizarlos con el desempleo, por ejemplo, o con que pierden el sustento, o con que pierden su individualidad, como sucede con la esclavitud, o pierden a su familia, la voz de ellos siempre estará fundada en el miedo. Por eso, cuando se le pregunta hoy en día a un empleado de una empresa que depende su sustento, su vida, del sueldo o el ingreso que tiene, lo primero que dice es gracias en dos vías. Gracias a Dios, lo aprendió de niño, que todo lo que tiene, todo lo que tendrá, empezando por la vida, más todo lo que alcanzará, será gracias a Dios. Y segundo, gracias a la empresa, a la organización, al sitio, al jefe incluso le agradecen por el temor a perder lo que tiene. Ese miedo y esa estructura o esa historia laboral de la vida humana de estos 120 siglos, por ejemplo, es única en ese sentido. Todos, independientemente de la cama donde duerman, del techo que los cubra, de la ropa que luzcan, del medio de transporte que utilicen, de las vacaciones que disfruten, independientemente de eso, todos la historia laboral está movida por el miedo que los poderosos instalan en las personas. Luego ese miedo y la gratitud que obligan pasivamente, por supuesto, ¿no? Ellos no obligan a las personas a decir gracias, les crean las condiciones mentales para que agradezcan las condiciones de vida que tienen, sabiendo de antemano, unos y otros, es decir, poderosos y esclavos o trabajadores, que las condiciones de vida que tienen son muy inferiores, son injustamente inferiores a las que merece una persona que contribuye a una sociedad, sea cazadora, recolectora, hace 100 siglos o hace 10.000 años, como quieran, a las sociedades de lo que hemos llamado civilizaciones, y aquí nuevamente el paréntesis, es casi impropio llamar civilización a una sociedad que tiene esclavos o que tiene ese poder sobre las personas, cierro el paréntesis. Todas esas personas han tenido unas condiciones de vida que genéricamente se califican como pobres. Y los poderosos siempre han ilustrado con la gratitud, exigiendo pasivamente esa gratitud e instalando más miedo, constantemente les advierten que en el futuro su calidad de vida va a ser mejor. Y así los han mantenido durante 100 siglos hasta el día de hoy. Luego, es un tema que ustedes, como ven, empieza a ramificarse inmensamente. Es supremamente importante estas reflexiones si queremos que la historia tenga un curso enteramente nuevo. Y a eso es lo que quiero y lo que he dedicado este tiempo y estas reflexiones. Muchísimas gracias y continuaremos pronto.